y ver en tu mente las imágenes de lo que podía suceder es algo fuerte. Esos son los principales motivos por los cuales las personas me visitan, porque ya llegan a un punto en donde se dan cuenta que lo que les ocurre no es normal. Porque todas las personas, sin excepción, tienen dones espirituales y todas las personas se encuentran en un proceso evolutivo. Entonces nosotros vamos a una vida pasada y vamos a observar qué era lo que le sucedía para poder sanar ese trauma. Y resultó ser que él venía de una vida pasada. Entonces ahí se desarrolla el trauma. ¿Cuál es el trauma? No importa lo que yo haga, las personas me van a ignorar. Y yo me concentro y recibo la visión y yo veo un ataúd. Estoy hablando 5 o 6 años aproximadamente tendría. Y yo veo un ataúd. Venimos hablando acerca de cómo el universo nos va reubicando y nos va cambiando un poquito el camino y la entrevistada de hoy no es la excepción. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel Svi. Hoy estaremos aquí en Costa Rica y en Chile a la vez. Van a ver por qué, con un tema fascinante. Dones espirituales. Y yo le preguntaría, ¿y usted cree que usted tiene alguno? A lo mejor hoy se va a dar cuenta que tiene más de uno. Vamos a ver. Me acompaña Ingrid Villalobos, quien es ingeniero comercial, máster y magíster en gestión educacional, maestra Reiki iniciada en Egipto, terapeuta en hipnosis regresiva. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Ariel, por la invitación. Un gusto estar aquí. Un placer para nosotros. Bueno, cuéntanos si tú vienes, como te decía al principio, tú vienes del mundo numérico, vamos a decirlo así, educacional, por Ujú. supuesto. ¿Cómo fue que el universo te fue jalando a algo diferente quizás a lo que venías haciendo? Oh, sí, justamente vengo del área de la ingeniería. Yo creo que más que nada en mi infancia, como a todos nosotros, se nos da este despertar espiritual, el saber que tenemos cualidades que desde pequeñitos vamos desarrollando. Nos vamos dando cuenta que podemos hacer cosas que es algo distinto, es algo diferente a lo que generalmente a ti te inculcan hacer cuando niño, que es jugar, aprender a leer, escribir, entretenerte, ¿cierto? Vivir tu infancia, vivir tu vida. Pero en mi caso particular yo tenía varias otras habilidades, principalmente la clarividencia, muy desarrollada desde que nací. Yo podía ver el futuro con total claridad y precisión, incluso con fechas, con descripciones muy precisas de lo que podía pasar en el futuro. Estoy hablando que yo empecé a hablar de ello a los 5 años, directamente. Y es mi mamá la que se da cuenta de esa capacidad. Sin embargo, con el día a día sucedió una especie de, ¿cómo llamarlo?, de efecto fenómeno, en donde familiares, amigos y conocidos se empiezan a dar cuenta que tengo esta habilidad y empiezan a acercarse y todos quieren preguntarte cosas, todos quieren saber su futuro, todos quieren saber qué es lo que se viene. Y hubo un momento en mi infancia en donde eso a mí me abrumó por completo. Fue mucho para mí, no supe manejarlo. Ten en cuenta que esto me duró aproximadamente hasta los 13 años, un poquitito más, y ver en tu mente las imágenes de lo que podía suceder es algo fuerte cuando no tienes una guía o una orientación de cómo utilizarlo, de cómo interpretarlo, de cómo comprender que lo que tú estás viendo, si bien es el futuro, es una línea de tiempo más probable de que se ejecute en la realidad. No es 100% lo que va a pasar, pero sí es lo más probable. Entonces hubo situaciones muy difíciles, sobre todo con enfermedades, donde yo observaba que los finales iban a ser muy poco gratos o incluso muertes y muertes terribles. Personas que me preguntaban acerca de su estado de salud y cómo iba a ser el desarrollo de ello y yo los veía muriendo solos directamente y no Y pude dime, con eso. dime una cosa, no, claro, fuertísimo, sí, y te entiendo más de lo que te puedes imaginar, pero bueno, tú sí sabes, sabes cuánto te entiendo, pero bueno, lo que te podría preguntar es, ese don, porque esos dones yo tengo entendido que los heredamos, y quienes los traemos, Sí, los hemos heredado. ¿De dónde viene tú, de dónde vienen tus dones? Pues no es solo uno. de la línea paterna. Mi Mira, padre falleció a muy temprana edad y resulta hace 37 años. Puedo hablarte bien poco acerca de lo que yo observé respecto de él, pero lo que yo observé es, te lo voy a contar y tú sacarás tus propias conclusiones. Una de las cosas más fuertes que yo observé que él hacía fue con respecto a mí misma. Hubo una época en la infancia donde seguramente muchos de nosotros vivimos que yo me infesté de piojos, ¿cierto? Me infesté de piojos. No te hablo de tener uno, dos o tres, te hablo de abrir la cabeza y que salgan miles. Eso fue de un día para otro. Situación que obviamente alarmó a mi mamá de una manera
increíble. Entonces ella le dice a mi papá que yo estoy viviendo esa situación y él, yo recuerdo que me hace hacer lo siguiente, le pide a mi mamá un vaso con agua y pone en ese vaso con agua un paño blanco encima y hace lo que se llama la imposición de manos. Pone mi mano y pone la de él encima. Él se concentró durante varios minutos y al cabo de el término de su concentración, él saca ese pañito y lo coloca sobre la mesa. Con mucho cuidado él empieza a abrirlo y dentro de ese pañuelo había una hojita que estaba un tanto seca y él con un palito de fósforo empieza a hurgar en esa hojita y dentro estaba llena de piojos. En resumen, lo que yo tenía era un maleficio, era un trabajo energético, como quieras llamarlo, que consistía en que tanto él como nosotros como familia nos arruináramos. Vaya. Entonces, tanto mi hermano como yo sufrimos de lo mismo, ambos tuvimos lo mismo. Y eso, generalmente ese tipo de maleficio cae en los más débiles. Si no hay animalitos en la casa, va a caer en los más débiles, en este caso nosotros, los niños. Mira. Él traía maleficios de manera física frente a ti. Yo eso es lo que te puedo contar que yo vi que hizo conmigo, pero él Imagínate. atendía a muchas personas y Em, todos iban a él porque podían ver en Claro. vivo y en directo que él sacaba lo que tú tenías y tú lo veías. O sea, en buena parte De él, ahí viene. una parte de su tiempo lo dedicaba a eso, entonces. Sí, totalmente, Claro, imagínate lo que es totalmente. poder ver eso. ¿Cómo puede uno identificar, para ir entrando en los dones espirituales y tal, cómo puede uno identificar que algo que parece normal, como que un niño se pueda llenar de piojos, que no lo es? Generalmente cuando tú eres víctima de algún tipo de trabajo energético cualquiera, son varias las situaciones que tú enfrentas. Primero, en el aspecto económico, financiero y laboral, se te empiezan a cerrar las puertas. Ese es el primer factor. Uno tarda en darse cuenta cuando tú estás viviendo aquello, salvo cuando es una situación muy prolongada. No, tú puedes notar que te está yendo bien, que estás, digamos, en la cima, que estás teniendo estabilidad, y de un día para otro empiezan a cerrarse tus puertas. Entonces ahí tú tienes que ser rápido en reaccionar. ¿Por qué pasa esto? ¿Hubo un cambio en mí? ¿Hay algo que yo estoy haciendo mal que me generó eso? Para descartar, digamos, lo que son las competencias y habilidades laborales y por otro punto, el cómo te sientes tú por dentro. A eso súmale que tú entras en un estado de baja vibración que puede llevarte incluso a la depresión y tu energía cambia. A eso súmale que todas tus amistades y tus relaciones sentimentales, incluso de familia, también empiezan a verse afectadas, empiezan a aislarte. Esos son los principales motivos por los cuales las personas me visitan, porque ya llegan a un punto en donde se dan cuenta que lo que les ocurre no es normal, porque prácticamente todas las áreas de su vida se ven afectadas, partiendo por lo económico. Pensamos a veces que lo económico puede ser una mala racha o puede ser, pero qué importante poder entender que una energía tan fuerte como la económica va mucho más allá, que solamente falta el dinero para hacer algo. Lo que sucede, bueno, es que ahí tenemos varias situaciones que podemos enfrentar. Por un lado están las situaciones energéticas, trabajos energéticas, y por otro lado, y acá nos vamos a otro aspecto de lo que yo trato en mis sesiones, lo que son implantes y dispositivos etéricos. Hoy en día la energía predominante en el mundo es la energía del dinero. Si tú quieres que a alguien le vaya mal, ¿en qué le va a ir mal principalmente? En lo que es lo económico, en lo laboral. Ahora, desde el punto de vista de los implantes etéricos, ¿por qué se te afecta tanto ese aspecto? Porque si tú económicamente y laboralmente no tienes flujo, no te va bien, tu energía directamente cae, porque nosotros estamos demasiado sometidos a lo que es el dinero. Entonces, la energía del dinero es lo que abunda en este mundo hoy en día, ¿cierto? La mayor cantidad de los jóvenes profesionales están muy encauzados y encaminados a lograr lo que es el éxito y lograr hacerse, ojalá, millonarios lo antes posible. Y eso está muy bien, pero cuando tú colocas eso como una prioridad en tu vida, te vuelves vulnerable. Porque si no logras el éxito, si no logras hacerte millonario, si no logras hacerte camino, ¿qué te queda? ¿Cuál es tu contribución? ¿De qué alimentas tu alma? Entonces ahí es cuando existen entidades que saben que si te tocan este punto y hacen que se cierren todos los caminos en ese sentido, ¿tú qué vas a hacer? Vas a caer en depresión y te vas a volver una presa, víctima, para poder ser implantable, manipulable y de ahí extraerte la energía. Y lo que sea que tú tengas rico dentro de ti,
que pueda ser atractivo para estas entidades. Ese es un punto muy, muy importante. Por eso cuando tratamos a cualquier paciente en lo que es una sesión de hipnosis, lo primero que revisamos es su cuerpo y si está o no implantado. ¿Mm? Es como la puerta para ver Exacto, qué más puede tener. Muy importante esto. exactamente. Cuéntame una cosa. Hablando de este punto específico, ¿cómo podemos definir qué es un don espiritual? Estoy seguro que muchísima gente le están sucediendo cosas, puede ver al futuro, puede, qué sé yo, o siente o algo y en realidad no sabe de qué va el tema. Muy buena pregunta, sí, maravilloso. Todas las personas, sin excepción, tienen dones espirituales y todas las personas se encuentran en un proceso evolutivo. Hoy en día, quienes encarnamos en esta existencia, en el año 2024, quienes nos encontramos viviendo en esta época, lo hicimos porque nos hemos dado cuenta de que la Tierra se está a punto de dar un salto cuántico, ¿cierto? Ese salto cuántico significa que la Tierra está en un momento en donde todos nosotros, sus habitantes, vamos a tener que tomar la decisión de o despertamos y nos convertimos realmente en lo que somos, es decir, seres espirituales con habilidades y capacidades psíquicas, o seguimos viviendo nuestra experiencia humana siendo víctimas de cualquier cosa que se pueda acercar a nosotros porque estamos desconectados. Un don espiritual es cualquier capacidad que tengas tú de poder ayudar al otro. No necesariamente se trata de la clarividencia, la mediunidad, la capacidad de poder realizar viajes astrales, desdoblarme, la clariaudiencia y todas las claris que existen son capacidades que vienen del corazón, de aquí. ¿Y por qué vienen del corazón? Porque aquí se encuentra nuestra alma, el asiento del alma, en donde se encuentra también nuestro ser de luz y en donde está el amor. Yo desarrollo mis dones espirituales por amor, el deseo de querer hacer algo por alguien. La mayoría de las veces ese algo es por mi familia, ¿cierto? Debiese ser en una primera instancia por mí mismo. El quererme, el amarme, el valorarme me va a permitir evolucionar más rápido, porque comprendo que cualquier cosa que yo pueda darle al resto, primero me la doy a mí. Eso es un don espiritual, es la capacidad de poder ayudar al otro, desde lo que sea que tú seas capaz de hacer. Hay personas que simplemente tienen la capacidad de escuchar y hay muchas personas que necesitan hablar y ser escuchadas. Entonces eso es un don maravilloso. Solamente escuchar y permitirle al otro que se desahogue. Pensar inclusive que, como me decía mi madre, tú desde pequeño eras comunicador definitivamente. Yo tal vez no le había puesto atención a eso y como hablamos el día de mi sesión y ahorita, Ajá. hay momentos en los que el universo nos pone a hacer algo, pero ese algo no es para todo el resto de nuestra vida y a veces nos descoloca bastante cuando el universo dice, ok, no está entendiendo, voy a tener que sacarlo o sacarla, porque si no se queda ahí. Menuda cosa, pero bueno. Sí. Cuéntame un punto en particular. ¿Cómo es que alguien se puede, qué es eso de desdoblarse? ¿Es algo que tú haces porque tú quieres hacerlo? ¿Puede ser que un desdoblamiento se dé por algún agente externo y sobre lo cual tú no tengas control? Ahí voy. Mm. Existen varias técnicas y formas de realizar el desdoblamiento. Vamos a hablar de aquellos que se desdoblan de manera natural y de aquellos que desean desarrollar la capacidad. Esas son dos personas diferentes. El que nace con la habilidad de desdoblarse lo va a notar porque cuando duerme, una de las primeras señales es que despierta en el sueño y se da cuenta de que está, no sé, en los Alpes, por ejemplo, rodeado de naturaleza y en el sueño despierta y se da cuenta de que está ahí. Esa es la primera señal, darte cuenta de que estás soñando. Y cuando tú estás en eso, luego lo que vendría a hacer para poder entrenar esa capacidad es comenzar a utilizar habilidades en ese estado. Por ejemplo, comenzar a volar. Por ejemplo, cambiar el orden de las cosas. Por ejemplo, cambiar el clima, cambiarte de escenario, hacer que una montaña se vuelva de un color, que crezca, que se vuelva más pequeña, hacer aparecer cosas, desarrollar habilidades, las que tú quieras. En ese estado puedes hacer lo que quieras. Ese es el ser que en vidas pasadas conquistó esa habilidad. Y al nacer, como no recordamos, ¿cierto? Esa habilidad la trae. Por lo tanto, ¿qué le toca hacer? Es aprender a controlarlo y hacerlo de manera voluntaria. Ese es el despertar en los sueños, son los sueños lúcidos. Luego de ahí viene el viaje astral. El viaje astral es cuando tú logras
no solo despertar en el sueño, sino que salir de ahí, viajar, ir a otros universos, a otras dimensiones, a otras realidades, o pasear directamente por tu casa. Y eso tú lo puedes llegar a hacer de manera consciente y a voluntad. Es decir, yo me voy a dormir una siesta porque quiero hacer un viaje astral y tengo el propósito o el objetivo de hacer tal cosa. Eso se entrena. Hay muchas técnicas que más adelante quizás podríamos conversar acerca de cómo lograr eso. Y la otra persona es aquella que quiere aprender a hacer un viaje astral, pero que no ha tenido los síntomas. Es decir, no ha desarrollado la capacidad. Y quizá en esta vida puede desarrollar esa habilidad. Le va a tardar un poco más, pero está en la perseverancia. Cualquier cosa está en cuanto yo me motivo, cuánta voluntad y disciplina pongo para lograr ese objetivo si realmente quiero hacerlo. Ingrid, dime una Esos dos cosa. tipos de seres hay. Sí, imagínate. Si yo tengo intenciones de buscar algo, yo sé que es una pregunta muy abierta, pero si yo tengo intenciones de buscar algo, resulta que quiero manejarme en hipnosis o que quiero aprender a hacer un desdoblamiento, ¿querrá decir que mi ser interior me está guiando a eso porque probablemente lo hice en otras vidas? ¿Podría Sí, ser? podría ser. Sí, podría ser. Podría ser. Para que las personas Sí. le pongan atención a aquello que están sintiendo o por lo que están teniendo a lo mejor curiosidad, qué sé yo, a lo mejor. Y es que eso tienen que aprenderlo y acabas de dar una clave fundamental porque la práctica hace al maestro. Aparte de que también muy probablemente le estoy hablando tal vez a las mismas personas, tal vez a otras, el Ajá. universo nos está rodeando de personas que nos están hablando de algún tema y el oído nos hace ring, 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 pero decimos, no, no, es que no, eso no es. Pongámonos más atención. Ingrid, a veces el problema fundamental y más grande es que no nos prestamos atención y el universo ya no sabe cómo llamarnos la atención de otra forma. Y lo termina haciendo, Exactamente, pero sí, imagínate. totalmente, totalmente. Eso pasa porque estamos muy invadidos por la tecnología, creo yo. Y eso hace que nosotros no prestemos oído directamente a nuestro corazón. Es ahí donde llegan las señales, esas corazonadas, los presentimientos, la intuición. Y es Esos que son los llamados. no estamos diciendo en absoluto que la tecnología sea mala ni cosa por el estilo. El problema es que la balanza la tenemos totalmente torcida. Eso sí es un problema y muy serio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque ahora, estaba a punto cuando vi tu mensaje de decirte, mira, estoy haciendo algo en la computadora. Si no te respondo el mensaje, llámame. Precisamente porque nos estamos absortos en lo que estamos Ujú. haciendo y en los dispositivos. Y puede pasar algo y ni nos enteramos. Con eso tenemos que tener mucho cuidado, con no tener equilibrio. Estoy así como pinpointing, te estoy haciendo diferentes preguntas, algunas me están bajando para hacértelas ahora. ¿Cómo puede hacer un padre o qué puede hacer un padre a quien le resulte, tal vez sea a través de la herencia suya propia y no lo sabe o no lo quiere ver? ¿Cómo manejamos a los chiquitines que tienen dones especiales? Y a lo mejor los terminamos llevando al psiquiatra porque la verdad es que no Ay, sabemos qué hacer con ellos. hoy sí, eso es una gran disyuntiva que encuentran los padres de hoy, porque los niños que están naciendo hoy en día, algunos tienes que haberlo visto, están recordando sus vidas pasadas y están hablando con sus padres y le están diciendo que ellos vienen o vivieron tal y cual cosa. Algunos más directamente le dicen, mi mamá de mi otra época fue tal persona, tú eres mi mamá ahora, pero yo tuve otra. Tienen muy despiertos. Los padres hoy en día lo único que tienen que hacer es abrirse a todas las posibilidades, abrirse cada vez que detectan que sus hijos están conversando cosas que no son, digamos, normales, ¿cierto? Que empiezan a decirle que ven algo, que conversan con alguien, que recuerdan tal cosa, que sueñan tal cosa. Lo primero es prestar atención, escuchar con lujo de detalle todo lo que tenga que decir, ¿cierto? Y luego comenzar a investigar al respecto, abrir la mente, abrir, porque ahí lo que te toca como padre va más allá que tu mera responsabilidad de padre. Es como guías a una personita que llegó tan abierto, tan despierto, porque lo más probable es que traiga una misión mucho más importante en donde va a tener que poner al servicio esas habilidades. Entonces, tu misión como padre es guiarlo en su desarrollo y en cómo él puede manejar la información que tiene dentro de él, cómo la canaliza, cómo la presenta, cómo puede tener una infancia saludable, normal, grata y convivir con esa otra parte de su ser, porque muchos niños están llegando así, pero no todos. Y recordemos que cuando somos pequeñitos existe una palabra horrible que se llama bullying. Y ser diferente todavía está siendo
un problema en algunas situaciones también. Eso es algo que enfrentan los pequeños. Por muchos años yo no hablé de lo que yo vivía, sentía, percibía y demás, porque lo digo a manera de broma ahora, pero en su momento me afectó mucho. Como yo venía de una familia de gente mucho mayor que yo, decían, ay, tan lindo el niño, tan lindo el niño. No, tan lindo el niño, no. Pónganle atención si el niño, que puede ser muy lindo, no digo que no, muy linda, esté diciendo algo que no parece suyo propio, porque sí lo es. Y más vale que nos demos cuenta y que nos ubiquemos en ello. Estábamos hablando, nos vienes hablando y varias veces has dicho estas palabras que nos asustan un poquito en algunos momentos de nuestra vida, eso de vidas pasadas. Te preguntaría, ¿nosotros traemos facturas de vidas pasadas, de cosas que tenemos que ver? ¿Qué hacemos con ello ahora? Sí, ahí, bueno, hay varios términos que podemos observar en ese tipo de situaciones. Una de ellas llama karma y dharma. En mi concepción, respecto de lo que son mi línea de trabajo, el karma, yo lo defino como el aprendizaje que yo vengo a alcanzar, ¿sí? Y el dharma vendría a ser todo aquello bueno que yo hice, ¿cierto? Y que por aquello me premian quizás con mayores dones espirituales, quizás con mayor guía, quizás con mayor protección. Entonces, he visto mucho en pacientes que, por ejemplo, tienen trauma. Te voy a hablar de uno de los últimos. Tenía un trauma a poder hablar en público. Y él se había autodiagnosticado con ese trauma. Dijo, la verdad es que yo necesito por mi trabajo y por cómo me está yendo tan bien, debo hablar en público. Tengo que dirigirme a mi personal y a gente y a clientes. Entonces estoy teniendo el problema de que yo sudo y tiemblo y lo paso muy mal antes, durante y después de la presentación. Si bien me sale bien, porque me dicen, me felicitan, yo no lo estoy disfrutando, yo lo estoy pasando muy mal. Necesito sanar aquí. Entonces nosotros vamos a una vida pasada y vamos a observar qué era lo que le sucedía para poder sanar ese trauma. Y resultó ser que él venía de una vida pasada en donde había tenido una infancia muy difícil, muy conflictiva con sus padres, y él relata el episodio en el que llega cuando están sus padres discutiendo de manera muy alterada, muy fuerte, muy violenta. Entonces él era muy pequeño. Para llamar la atención de sus padres, él se pone a llorar como que lo habían pasado a llevar, lo habían pisado. Y él llora, llora, llora para evitar que continúe esa situación de pelea, pero sus padres no lo escuchan, lo ignoran. Y él llora, 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 y de hecho él comenta, ¿no? ¿Qué pasó en esa situación? Me dormí llorando. Entonces ahí se desarrolla el trauma. ¿Cuál es el trauma? No importa lo que yo haga, las personas me van a ignorar. Por eso estoy tan nerviosa. Porque da lo mismo si yo lo hago bien o mal, me van a ignorar, no me van a tomar. Y ahí es entonces donde uno tiene que aplicar el proceso de sanación propiamente tal para que supere ese trauma. ¿Te Cuéntanos un fijas? poquito de estos procesos de sanación, porque muchas cosas que nosotros mismos nos hemos imposibilitado a hacer ¿Mm? pueden ser sanados para que uno pueda venir y ejercer lo que viene a ser bien, ¿no? Las personas que vienen con misiones de vida que significan, como en tu caso, por ejemplo, ayudar a las personas, servir, ¿cierto? Estar ahí para hacer una guía, un faro, una lucecita en el camino, generalmente vienen con situaciones fuertes de vida pasada y también enfrentan situaciones de infancia no muy sencillas y también enfrentan circunstancias en donde su vida se les complica un poco más. ¿Por qué? Porque tienen que aprender nuevamente a sobreponerse a cualquier situación que te esté afectando. Tienen que empoderarse, tienen que lograr comprender que la fortaleza está dentro de nosotros, que tenemos todas las capacidades, todas las habilidades para poder ser y hacer lo que vinimos a hacer. Pero siempre desde él, yo me ayudé a mí primero, logré salir, por lo tanto, lo que yo observo que te pasa a ti, lo entiendo, porque lo viví y lo superé. Desde ahí yo puedo ayudar, Claro, desde desde ahí. el otro lado de la situación, desde el otro lado del puente, pero ¿Sí? ¿cómo empieza uno a transitar este puente cuando tal vez uno dice, no, es que soy tímido, o es que eso me da miedo, entonces mejor no lo hago? ¿Cómo puede uno empezar a empoderarse para poder decir, ok, esto me da miedo, no me voy a quedar congelado aquí, me voy a empezar a mover? Generalmente la vida uno difícilmente llega solo, en el sentido de que no viene, de que uno viene con un equipo de trabajo, le llamo, que pueden ser guías espirituales, ángeles, etcétera, etcétera, en cada uno va variando. Y te van poniendo circunstancias en donde tú puedes decir, por ejemplo, tengo este problema,
Diosito o alguien, ayúdeme, por favor. Y te empiezan a tirar salvavidas. Y uno, aunque lo quiere ignorar, muy dentro de ti tú sabes que algo te está, que algo, hay algo que te está mostrando el camino, que te está ayudando. Entonces, el autoconocimiento, el poder cerciorarte de que tus intuiciones son reales, son los primeros pasos. No basta con que yo diga sí, si yo recibo ayuda, cerciórate, ponlo a prueba. Si tienes alguna situación que se te va de las manos, que dices, no, con esto no puedo. Bueno, pero yo sé porque he sentido que tengo un guía espiritual o he sentido que Dios me ayuda. Por ejemplo, si Diosito pongo esta situación en tus manos, por favor resuélvela. Y ahí es donde viene el área de la ingeniería, donde vengo yo, que yo digo, resuélvela así, 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 en este plazo y de esta forma, para que yo pueda saber que efectivamente viene de ti. Tienes que ser específico, no es solo ayúdame. Imagina que tú eres el guía espiritual, tú le dices, ayúdame. Dios, ayúdame. Ayúdame puede ser desde, no sé, te mando una señal para que te des cuenta de algo. Tienes que ser específico. Ayúdame en esto que yo necesito, en esta semana, ojalá de esta y de esta forma. Hay que ser bien claro, porque ponte de nuevo desde el otro lado. Tú como guía espiritual no estás encarnado, no conoces la materia, no te encuentras en el mundo físico. Tú puedes ser un ser muy elevado como guía espiritual, muy alto, pero en la tierra hay que ser práctico, tienes que ser concreto, realizar. Y es ahí la efectividad, digamos, y el tránsito, en mi caso, del área de la ingeniería. Es extremadamente concreta. Yo aterrizo todo lo que yo necesito, lo aterrizo. Y cuando yo necesito ayuda, les digo en qué y cómo. Y así es como yo he logrado darme cuenta y adentrarme en este camino, porque los qué y cómo resulta que han surgido exactamente como los he planeado, exactamente como los he pedido, cosas que han sido imposibles de lograr. Entonces ese es un buen consejo, un buen tip. Si usted quiere cerciorarse de que tiene ayuda, de que existen cosas que están ahí para apoyarte, sea específico. Empieza tu camino de autoconocimiento. La meditación es un camino maravilloso que en donde te adentras a ti mismo principalmente y empiezas a conocerte, tanto tus dolores, tus heridas, tus traumas y también tus fortalezas, todo lo que llevas dentro de ti que te vuelve tú. ¿Mm? Hay algo clave que nos acabas de decir, de todas las cosas claves que nos dijiste, pero es fundamental. Yo diría, ¿sabe usted qué es lo que quiere? Porque a veces pedimos como tirar confeti porque en realidad no sabemos qué es lo que queremos. No Mm. nos conocemos lo suficiente, así que definitivamente el adentrarnos en nosotros mismos y tratar de sondear qué es lo que necesitamos o queremos realmente va a darle la señal al universo de qué y de qué forma nos puede traer a nosotros a manera de respuesta. Si no lo sabemos, nos lo acabas de decir muy claro. ¿Y Mm. cuántas veces nos ha pasado? Tal vez decimos, ayuda, y el universo dice, y está esperando la segunda, la tercera parte y se queda esperando a ver qué hay. Y uno dice, no me escucharon, no, si fuimos escuchados. Lo que pasa es que confeti no, el confeti no funciona en aquel lugar, ¿no? Que es este mismo lugar, no vamos a decir que está lejos, pero tenemos que saber qué es lo que queremos y el autoconocimiento es fundamental. ¿Cómo fue, volviendo un poquito a ti, cómo fue que tu familia aceptó esto? ¿Cómo te sentiste apoyada? ¿Te diste los tortazos que nos damos más de uno porque tal vez no tenemos con quién preguntar o hablar? ¿Cómo fue tu proceso? Ah, no, bueno, la verdad es que mi proceso desde el punto de vista familiar fue algo difícil, pero no en el sentido que ellos se van a imaginar respecto de lo que es aceptar a alguien que tenga capacidades, sino por el contrario. Eh, Como yo desde muy pequeña partí hablando y diciendo todo lo que yo veía, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era muy pequeña, mi abuelo materno sufre de diabetes y se ve muy complicado de salud y es necesario hospitalizar. Entonces mi mamá, ella solía siempre preguntarme por cada situación qué iba a pasar. Y ella me pregunta por él y me dice, ¿qué va a pasar con tu abuelo? Y yo me concentro y recibo la visión y yo veo un ataúd. Estoy hablando 5 o 6 años aproximadamente tendría. Y yo veo un ataúd y veo un vehículo ingresando a mi casa con un ataúd y gente bajando un ataúd. Y yo le digo, mamá, ¿sabes que yo veo un ataúd? Veo a alguien que viene llegando en un ataúd. Mi mamá queda helada, helada. Y yo sabía lo que significaba eso, a pesar de ser tan pequeña, sabía lo que significaba.
A la semana siguiente, aproximadamente, efectivamente, mi abuelo fallece. Y la visión que yo recibí fue eso, cuando viene el ataúd a velarlo en la casa. En ese tiempo se velaban en la casa. Entonces sucede que en mi caso mucha gente empieza a preguntarme, a preguntarme, a preguntarme, a preguntarme. Y ya no solo te empezaban a preguntar acerca de situaciones importantes como esa, la salud de alguien, ¿cierto? Sino que me ama tal persona, voy a conseguir ese trabajo, mañana va a venir a visitarme, con respeto a la audiencia, pero eran estupideces. Te empiezan a preguntar y a preguntar cosas que realmente no son significativas. Y eso a mí me abruma, me abruma. Y hoy en día, adulta como profesional, cada vez que yo detecto que me hacen preguntas que no tienen un objetivo trascendental que me ayude a la evolución o que realmente sea algo que le va a brindar una luz, simplemente no respondo. Pero hoy día tengo las herramientas para decir, ¿por qué no respondo? ¿Te Claro, fijas? claro. Y ahí a lo mejor podemos unirlo con la pregunta que me hiciste de los padres. Cuando hay un niño que tiene clarividencia o habilidades, no puedes abrumarlo y bombardearlo con tanta pregunta que no tengan objetivos, porque ahí los sacas. Él Dilo viene a más ser claro, una que no luz, tenga sentido. exactamente, que no tengan sentido. Preguntas para saber si voy a ser millonario o me voy a sacar la lotería. No, no es para allá, para dónde van. Por eso yo me cerré. Hubo un momento en el que yo me cerré Claro, totalmente y bloqueé todo debido a eso. claro. Quisiera que nos dieras una pincelada de qué es esto de hipnosis regresiva, porque me encantaría que nos acompañes en otro programa para que inclusive podríamos poner partes de, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, de qué se hace y cómo se hace para que la gente pueda entender por qué esto da luz. Porque en la televisión hemos visto que la persona la ponen en dos sillas, la ponen a cantar como gallo. Entonces, cuando se habla de hipnosis, uno va a decir, ¿qué payasada me irán a poner a hacer? No, no, el tema no va por allí. Y me encantaría que nos des una luz de cómo lo manejas tú y en otro programa ya que nos hables un poco más a detalle, por favor. Y perdón que lo explique así, pero es la realidad. Se ha visto la Sí, parte no justamente. positiva del tema y esto es muy serio y esto es muy real también. Sí, la hipnosis regresiva es una herramienta terapéutica que le permite al terapeuta directamente ingresar al subconsciente de su paciente. Supón tú que tienes un trauma infantil relacionado con el abandono, por ejemplo. ¿Qué te dice la psicología? Tú visitas a un psicólogo y vas a tener que hacer, no sé, 1, 2, 3, 5, 10, 15 sesiones para poder superar ese trauma, para poder detectar, por ejemplo, el momento en el que tú sentiste el máximo dolor provocado por el abandono que te generó esa herida que hizo que tú no te sientas valorado y digno de amor o de tener respeto o de tener una buena compañía incluso. ¿Cierto? El tiempo, psicológicamente, son terapias muy efectivas, muy buenas, pero el tiempo es prolongado, suponiendo incluso que tú vas a ir a esas terapias porque estás comprometido contigo, ¿cierto? Con la hipnosis, tú logras inmediatamente ingresar al trauma, lo detectas en la misma sesión, y una vez que tú detectas ese trauma, procedes a realizar la sanación. La Menuda mente cosa. funciona así. La mente consciente tiene un guardián que es el cerebro. El cerebro lo que hace es que permite o no permite que ingresen nuevos aprendizajes, creencias, programas, etcétera, a tu mente, de acuerdo a cómo ese guardián evalúa que tú lo vas a tomar. Entonces, por ejemplo, si tú sientes que X terapia o X acercamiento te va a generar dolor, sufrimiento, tú te vas a bloquear. En cambio, con la hipnosis, tú entras directo, te saltas a ese guardián, no existe. Entras al subconsciente, encuentras el trauma, el problema y lo sanas, de acuerdo a lo que tú encontraste. Y luego lo único que tiene que hacer el paciente es encargarse de empezar a conocerse nuevamente, porque lo sanas en el momento, pero los resultados tú los ves, en algunos casos lo puedes ver a los días, en donde sientes que algo dentro de ti cambió, algo dentro de ti se ajustó, por así decirlo. Ese es el gran beneficio de lo que entrega la hipnosis hoy día, que es mucho más efectiva, es más rápida y es más veraz. Hay estudios científicos que comprueban la eficacia y los beneficios que se entregan respecto de lo que es la hipnosis. Por eso me apasiona y me gusta tanto este mundo. Claro, por supuesto. Y estás haciendo maridajes entre varias cosas, entre tu ser muy puntual, pero también entre la latiz, como lo decía Greenberg, para poder ayudar a la Mm, persona a caer en el punto, pero también saber trabajarlo.
Es que Sí. somos, a veces hablamos de la profundidad del mar, lo he dicho no sé en cuántos programas. A veces hablamos de la profundidad del mar. El mar es profundo. El mar es profundo. Dios mío, la profundidad que nosotros tenemos. De verdad que yo podría decir que es inconmensurable. La verdad que sí. Cuéntanos, por favor, Ingrid, ¿a dónde te podemos ubicar? Y te voy a pedir ahora las redes y todo para ponerlo acá abajo, para que la gente te pueda... Es más, ¿sabes qué me gustaría? Vamos a poner el YouTube también, porque quiero que la gente vea. Esto es muchísimo más impresionante, porque vivirlo es una cosa, verlo es otra. Sí. Pero empezamos mostrándoles de qué va el tema. Cuéntanos, ¿dónde te ubicamos? Bueno, tengo mi página web que es www.despiertatupoder.cl y ahí puedes ver toda la información acerca de qué trata una hipnosis regresiva conmigo. Y está mi canal de YouTube que es @Ingrid Villalobos, en donde están las sesiones directamente. Y ahí puedes observar todo lo que se puede tratar en una sesión de hipnosis, que va desde lo simple que conversamos ahora, que son traumas pequeños, adicciones, etcétera, etcétera, hasta cosas más complejas que es, por ejemplo, detectar algún tipo de patrón en tu clan familiar y que se deba a lo mejor a intervención de entidades, energías negativas, pactos, etcétera. Hay situaciones muy fuertes que puedes ver ahí y otras que no son tan fuertes y que son lindas, que es, por ejemplo, el desarrollo y la activación de dones espirituales, saber tu misión de vida, hacer contacto con tus guías espirituales, por ejemplo, como lo que vivimos contigo. Fue maravilloso directamente. No Fue tengo más muy, palabras que eso para definirla. fue muy impresionante, además. Muy impresionante. Sí, O sea, yo me sí. atrevería a decir que con esto de verdad se puede transformar la vida y poder ver de manera palpable los cambios, porque de verdad que es increíble. De hecho, saludamos a Catherine Ruiz, quien nos hizo el contacto y me abrió la puerta para conocer a esta señora que es increíble. Y vamos a tener a Joana también en otro programa, que Claro que sí. no deja de ser increíble también. Te escuchamos. Ujú. Claro que sí. Quería hacerte un regalo. Aquí Me estamos. gustaría mucho, como tú sabes, mi afán por poder ayudar a cualquier persona que lo necesite, me gustaría mucho regalarte una sesión de hipnosis regresiva para tu comunidad. Cualquier Estupendo. persona que tú sientes y lo deja a tu criterio, que tú sientas que pueda beneficiarse y que podría ayudarle de alguna forma a una terapia como esta, a mí me gustaría mucho poder ayudar también a las personas que te siguen, que te apoyan y que están contigo. ¿M? Así Muchísimas que se gracias. comuniquen con tu canal, que se suscriban, ¿cierto? Ojalá que les guste el tema que estamos tratando el día de hoy. Y si es así, sienten el llamado, que se contacten contigo. Y yo con mucho gusto me gustaría mucho poder ayudar a tu comunidad también, junto como lo hago con la mía. ¿M? Claro, muchísimas gracias por tu generosidad. Ya saben, vamos a dejar aquí abajo los datos de ella, pero vamos también a pedirles que pongan yo, pero me tienen que dar sus datos, porque Claro necesito que sí. contactarles, ¿no? Ujú. Esto transforma vidas, y no lo digo por exagerar, en absoluto. Es un antes y un después, sí. Si usted tiene alguna situación que usted quiere tratar, no solamente para que la contacte, sino también para la rifa que se va a hacer. Fíjese a ver Ujú. en su vida qué es lo que no está caminando bien o qué es repetitivo, que tal vez no le hemos puesto atención, pero que podemos modificar. Pongámonos atención de primera entrada. Mi querida Ingrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que no sea solamente la primera, sino que hayan otras más. Hay mucha luz que compartir y te digo, yo te agradezco muchísimo la sesión porque de verdad que esto ya lo dijiste con mucha claridad. Hay un antes y un después. Así que vamos Ujú. a dejar toda la información aquí abajo para que ustedes puedan ubicarla. Ingrid, hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo enorme. Saludos a todos. Que estén muy bien. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.